Hoy estamos aquí para hablar sobre la entrevista periodística, un género fundamental en el periodismo. Junto a mi grupo exploraremos los diferentes tipos de entrevista, su importancia y la estructura que deben seguir para que sea efectiva. Mi nombre es Crismaris Inciarte y comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Qué es la entrevista periodística? Según Miriam Rodríguez Betancourt, la entrevista periodística es el diálogo que se establece entre un entrevistador y uno o varios entrevistados, con el objetivo de difundir públicamente en un medio de comunicación masiva el contenido de la conversación por su interés, actualidad y relevancia. El éxito de una entrevista está marcado por 3 acciones: saber preguntar, conociendo profundamente el tema y planteando las preguntas de manera clara; saber escuchar, para que el entrevistado se sienta motivado a entablar una conversación fluida con el periodista; y saber observar, para describir el ambiente y los detalles que rodean al personaje con el fin de obtener información sobre aspectos desconocidos de su personalidad. La entrevista como tal se define entonces como la transmisión televisiva, radial o reconstrucción escrita del encuentro que se da entre el periodista que solicita informaciones a una o varias personas, generalmente expertas en el tema que se va a tratar o de quienes por su relevancia social interesan sus opiniones sobre diferentes aspectos de la actualidad. Hola, un placer, mi nombre es Juan Gutiérrez. Hoy les presentaré los tipos de entrevista en el periodismo. Tenemos la entrevista de noticias, que se basa en pocas preguntas. Las respuestas luego se elaboran enmarcándolas en un ambiente. También tenemos entrevista de opinión, que está destinada a obtener opiniones sobre un tema educativo, científico o tecnológico. Puede ser informativa y de interpretación. Entrevista de personalidad. Se hace a personajes destacados de la educación, la ciencia o la tecnología. Entrevista colectiva. Propiamente es una encuesta. Las encuestas hechas a grupo cuya selección no siempre es rigurosa recogen un esbozo de opinión colectiva sobre uno o más temas. Conferencia de prensa. La conferencia o rueda de prensa es una entrevista colectiva en la que participan uno o más entrevistados y varios entrevistadores. Puede dar material para periodismo informativo, interpretativo y de opinión. Un dato curioso sobre la entrevista es que no solo sirve para obtener información factual, sino que puede cambiar el curso de la historia. Mi nombre es Martín Hernández y les hablaré sobre la importancia de la entrevista periodística, y es que no es solo un ejercicio de preguntas y respuestas, sino una herramienta poderosa que puede destapar la verdad. Según John Brady, permite a los periodistas acceder a información de primera mano que no siempre está disponible públicamente, profundizando y entendiendo los matices del contexto, obteniendo una visión más completa. Por otro lado, permite conocer diferentes perspectivas, ofreciendo una imagen más equilibrada, dando voz a las personas que están detrás de la noticia, haciendo que la información sea más humana, siendo una herramienta poderosa para pedir cuentas a los que detentan el poder y para revelar irregularidades. En su libro enfatizó la importancia de una preparación cuidadosa, una estructura lógica y un diálogo respetuoso. Por otro lado, Oriana Fallaci dice que el periodista debe ir más allá de los hechos para revelar la verdad. Consideraba que la personalidad era clave para comprender las decisiones y los actos. A través de las preguntas se busca profundizar en las influencias que han moldeado al personaje y los eventos en los que participó, aunque también puede ser utilizada como una herramienta para desafiar la autoridad y cuestionar a aquellos que ostentan el poder, buscando generar reflexión en el lector, invitando a la audiencia a pensar y a formar su propio juicio. Saludos, mi nombre es Paola Ferrebus y hablaré sobre la estructura de la entrevista periodística. La entrevista periodística consta de varias fases y empezaremos por la preparación, que es en donde se define el tema y el tipo de la entrevista que se realizará. El entrevistador o periodista debe buscar toda la información relacionada con el tema y el entrevistado. Precisar el objetivo de la entrevista. Se debe realizar un guión o cuestionario. El inicio es donde se realiza la entrevista previa. En este punto se le cuenta al entrevistado de manera general el objetivo de la misma y se hace una breve presentación. El desarrollo. Se emplea el guión o cuestionario. Se realizan las preguntas ya preparadas y es importante que se usen como guía y no como algo a la fuerza. Debe ser flexible para poder llevar una fluidez en la charla. El entrevistador debe mantener una escucha activa. Prestar atención a todo lo que dice el entrevistado para poder hacer preguntas adicionales que generen interés, debido a algún dato espontáneo que dio el entrevistado. Tomar apuntes claves y grabar la entrevista. Esto sirve para precisar datos importantes. El cierre. Editar y producir la entrevista para el caso de medios audiovisuales y redactar el texto para el caso de medios escritos. Muchas gracias.